Buenas tardes a todos. Sé que ustedes no me pueden contestar, pero sí pueden escribir a través del chat, que abajo donde dice chat aparece un campo blanco al costado donde pueden escribir las preguntas y pueden ir comentando los temas que van viendo, que les parece que puede ser apropiado. Estamos tomando los primeros minutos hasta que van entrando, así que seguramente entre todos estos que van a participar encontraré con amigos de los que este año lamentablemente la pandemia no me ha dejado poder ir a visitar, o a La Paz, o a, o a Santa Cruz, o a Cochabamba, pero bueno, confiemos que prontamente podamos poder darnos el abrazo face to face, como digo yo, ¿no? Va a ser un placer. Van entrando de a poco. Hola Juan Pablo. Yo les invito a que los que quieran pongan al costado o en su nombre o si quieren poner al lado de qué ciudad son, de forma tal que veamos hasta dónde ha llegado esta difusión, ¿sí? Puede ser que Eric o Juan Carlos conozca a la gente, pero ponen de dónde son. Doctor. Ya. Es una muy buena alternativa para saber hasta dónde estamos llegando y que... Claro. Así que abajo en el chat, si en el campito donde dice En el chat, chat. pinchan ahí, Ya. ponen De acuerdo, doctor. Juan Pablo Sánchez Torres, ¿de dónde es? Cochabamba. Arenis Ganón de Cochabamba, de Santa Cruz. Juan Fiorella de La Paz. Qué lindo ver gente de todos lados. Tenemos Sí, sí. doctor Erwin Fonlandes, de La Paz. Un saludo cordial, querido doctor. Él trabajó con nosotros como asesor médico durante mucho tiempo. Un abrazo fuerte al doctor Landes también. Teddy, de Sucre. Un gusto saber que estás. Tarija, Shirley. Qué bueno poder encontrarnos con gente de tantos lugares. Esto es lo único bueno que ha traído la pandemia esta. Poder estar en tantos lugares a la vez. ¿Sí? ¿No? De la otra forma, o estaba en un lugar o estaba en otra, ¿no, Eric? Esto nos abre una puerta y nos permite estar en 20 ciudades juntas. De Así es. Brasil, mirá. Ujú. Bien. Mire, Yacuiba. De Cuba. Es realmente... El doctor Kurt Wander de Trinidad le manda saludos. Bien. Doctora Gisela Barriga, Santa Cruz. Han hecho una fuerte difusión. Veo que mucha gente de distintos lugares. Sí, al momento ya están 112 colegas suyos ingresados. Ujú. Hola Lucio, soy Carlos Alberto Suárez Santa. Oh, Carlos Alberto. Un abrazo grande también para ti. Está bueno encontrarse con los amigos. Bueno, siguen entrando. Tenemos que tener paciencia hasta que todos se sienten cómodos y se acomoden en sus asientos. ¿Sí? De acuerdo. Ajá. Sí, sí. De acuerdo. Este chat no tiene horario de cierre, lo cerramos nosotros, o sea, podemos extenderlo lo que la gente necesite, quiere y pregunte, ¿no? Saludos, Estela. Oh, gusto saber de Santa Cruz. Ujú. Hay un chat abajo donde este es el chat donde ustedes pueden mandar saludos, comentar, etcétera. Y pero al lado, si ustedes se buscan, hay una Q y una Q&A, que es para question and answer, que es para preguntas y respuestas
Con lo cual, si quieren hacer preguntas a lo largo de la charla, pueden hacerlo en vez de chat, hacerlas ahí, y las vamos a ir respondiendo. ¿Sí? Roberto de Potosí. $130 ya somos. Roxana, qué lindo saber que estás ahí. Te mando un beso grande y espero que pronto podamos compartir un momento. Mientras tanto van subiendo, yo voy a ir contando que en noviembre, entre la segunda y tercera semana, nosotros haremos el congreso virtual, con lo cual tendremos un montón de actividades. Si entran en la página samsociedad.com.ar, van a ver muchos aspectos del congreso, y dentro de los aspectos del congreso van a ver con los congresos, las actividades, un montón de actividades que tenemos pensadas. Va a haber simposios de diabetes, va a haber simposios de distintas actividades. 2007. Yo propongo que 2010 podemos ir empezando, si te parece, Juan Carlos, pero veo Sí, que doctor. sigue entrando gente. Así que... Sí, estamos en 140. Sí, me parece bien esperar un par de minutos y arrancar la actividad. Mientras tanto, yo voy contando algunas novedades, que recién le contaba a Eric y a Juan Carlos, que hoy salió la Guía Nacional de Diabetes, que hemos escrito entre unos cuantos, sobre recomendaciones para médicos de primer nivel de atención, que va a estar en internet disponible. Y si no, ya llegó allá. Me parece que una opción es, a ver si lo tengo acá para poder mandárselo. A Roxana se la estoy mandando en este instante, y a Coral les estoy mandando la guía que salió, y que, bueno, ellos después vean a través de las sociedades. Nelly Morales de Sucre, qué lindo saber que están. Ya llevamos más de 150. Mira que hay gente irresponsable dispuesta a escucharme. Acabo de mandarles a Roxana y a Coral Cristaldo la guía que también tienen Eric y Juan Carlos, que hemos escrito acá en Argentina, para médico de primer nivel sobre manejo del paciente diabético 2, no de complicaciones ni diabetes gestacional. ¿Sí? Así que bueno, eso, si a alguno le interesa leerlo, es bastante práctico y manuable. Les contaba que la segunda semana y la tercera de noviembre tendremos el congreso virtual. Haremos un congreso exclusivamente COVID, exclusivamente COVID, una jornada COVID para ver todos los aspectos del COVID. Se han hecho videos desde el Ministerio junto con la Sociedad Argentina de Medicina. Yo justamente he hecho el video de manejo del paciente diabético en internación, que es parte de lo que voy a contar hoy acá. Y así que bueno, les comento a los que van entrando que pongan en el chat que está abajo de dónde son, de forma tal que podamos saber de todos los lugares, que veo que hay muchos lugares: Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz, mucha gente de muchos lugares, y poder saber desde dónde están. Acá piden que manden el manual al correo de los participantes, y eso no sé si podrán ocupar, Eric, de que llegue. Pero me parece que puede difundir. Sí, lo podríamos hacer concluida la transmisión a través del chat, del correo que establece esta plataforma. Absolutamente, me parece que es una... muchos lugares, realmente el Gran Chaco, Gary. Así que sigue entrando gente, pero ya estamos en horario, me parece, ¿no? Quiero iniciarlo, doctor. Sí, doctor, yo creo que es buen momento de iniciar. Tenemos ya 180 asistentes ingresados. Cuando usted guste,
Comenzamos, doctor. Bien. Haz tú la presentación pertinente mientras yo voy buscando compartir. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En nombre de Droguería Inti, les extiendo la más cordial bienvenida a la plataforma de Merck Digital. Esta noche para hablar de un tema siempre importante, vamos a tener la posibilidad de escuchar a un invitado especial, el doctor Lucio Criado, médico internista en la República Argentina. El doctor ha de hablar sobre cetoacidosis diabética y manejo de la hiperglucemia del paciente internado COVID. Sin duda, esta pandemia ha significado el empleo de recursos extraordinarios, no solamente en la parte médica y de insumos, sino también ligado al personal médico a darse modos, porque la infraestructura en Bolivia no es la adecuada. De verdad que han hecho un trabajo por demás loable y sin duda han compartido también en todo este tiempo la experiencia de poder seguir en esta actividad académica que significa la actualización. Si me permite, doctor, quisiera leer un poquito parte de su currículum. Voy a compartir con la audiencia. ¿Quieres que de compartir pantalla o quieres? Ah, Sí, no. doctor, Ah, bueno, sí, sí. si me permite. Sí, cómo no. El doctor Lucio Criado es ex coordinador clínico del Sanatorio de la Providencia, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Profesor de los posgrados de diabetes y metabolismo y lípidos y síndrome metabólico de la Universidad Católica Argentina. Profesor de posgrado en lípidos de la Universidad de La Plata, Argentina. Profesor de posgrado diabetes de la Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina. Profesor de posgrado en atención bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Director del capítulo de metabolismo del curso de especialista en clínica médica de la Sociedad Argentina de Medicina. Magíster en farmacopolítica. Actualmente es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Interna y, como comentaba el doctor, es coautor de la Guía Nacional de Diabetes Argentina. Sin duda, doctor, es un honor tenerlo como un invitado especial nuestro y queremos que toda la audiencia que ha atendido y ha respondido tan gentilmente a nuestra invitación pueda escucharlo en los minutos que vienen. Esperamos que el material preparado sea del agrado y beneficio de todos los asistentes. Lo dejo con la palabra, doctor. Yo dejo de compartir mi pantalla. Donde usted guste. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, la primera cosa que querría mencionar es que... Epa. A ver ahí. ¿Ustedes me ven? Hola, sí, No, correcto. ahora sí, doctor. Sí, Ahora sí. Bueno, la primera cosa que querría mencionar es que en realidad yo soy un médico clínico que ve enfermo todos los días, más allá de todo lo que Juan Carlos dijo, las otras son cosas que uno hace además de trabajar de médico. Bien, toda la gran parte de la presentación va a estar centrada en hablar de la hiperglucemia en la internación y después voy a mencionar algunos detalles COVID en función no solamente de lo que hemos visto como experiencia de tiempo, sino de las preguntas que ustedes quiero que vayan haciendo preguntándose. La primera pregunta que podemos hacernos es si es un problema importante la hiperglucemia en la internación. Y fíjense que encontramos el 25% de los hospitalizados normales y ahora con el COVID lo hemos encontrado en más del 50% de los pacientes que están hospitalizados con COVID. Un tercio no tenían previamente diagnóstico y probablemente en Latinoamérica encontremos que eso sea muchísimo mayor. La otra cosa es que muchos pacientes presentan hiperglucemia en la internación que no lo reportan cuando son externados, o sea que hay un déficit de diagnóstico durante la internación de la hiperglucemia, ni tampoco una alerta para decirle al paciente qué pasó. Fíjense, la mortalidad es mucho mayor en aquellos que tienen hiperglucemia de estrés. O sea, los diabéticos que tienen glucemia alterada porque tienen glucemia de estrés, ¿sí? Se mueren más que los diabéticos, que son conocidos.
Y entonces sabemos que la glicosilada mayor de 6 es un marcador de riesgo de mortalidad, y esto también debemos considerarlo como un indicador en caso de que tenga la glicosilada del paciente. Y fíjense también qué es lo que pasa con la cantidad de días de internación, ¿sí?, que requieren de acuerdo a los niveles de glucemia. Mayor glucemia, mayor cantidad de días de internación. Esta es una realidad que vemos. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, si miran la parte de arriba, y esto tiene mucho que ver con el COVID, el aumento de las hormonas de estrés, el cortisol y adrenalina, más los corticoides que nosotros usamos sistemáticamente con el COVID, más a veces la nutrición enteral continua, la sonda nasogástrica de alimentación, no hacemos interrupción nocturna, más la nutrición parenteral y la disminución de los niveles de actividad porque el paciente está en reposo, todo eso contribuye a la hiperglucemia. Pero además está enfermo este paciente y eso hace que la función inmune, la cicatrización, el aumento del estrés oxidativo, la disfunción endotelial, el estado coagulante, exacerben la isquemia y a estos pacientes les va muy mal, es un marcador de mortalidad. Yo voy una vez por semana a un hospital que es 100% COVID. Todo tiene 250 camas, todas las camas están destinadas para ser internados pacientes COVID. A 30 kilómetros de acá voy a hacer la parte de asesoramiento y de ver los pacientes complejos. Todos son diabéticos y todos tienen hiperglucemia sostenida y valores muy altos, cercanos a 300. Por lo tanto, todo paciente que ingresa al hospital tiene que ser interrogado sobre antecedentes personales, familiares de diabetes, y no solamente eso, sino que además hay que solicitar una glucemia metodológicamente siempre. ¿Cómo sé yo si tiene hiperglucemia de estrés o es diabético no conocido? Muy simple. Si es hiperglucemia, tiene mayor de 140, si es conocido y tiene glucosilada mayor a 6,5, bueno, fantástico, es un diabético. Pero puede ser un diabético no conocido. Y eso me doy cuenta porque tiene glicosilada mayor a 6,5. En cambio, si tiene glicosilada menor de 6,5, probablemente no sea diabético, puede ser o prediabético o un normal con estrés. Los pacientes que tienen sin historia de diabetes deben tener controles una vez al día. Los que tienen historia de diabetes ya vamos a ver que tienen que tener 2 a 3 o 4 controles en el día. ¿Sí? Los pacientes normoglucémicos que van a recibir terapias que pueden ocasionar hiperglucemia, como por ejemplo corticoides. Los pacientes COVID reciben corticoides, octreótico y nutrición enteral tienen que tener glucemias diarias. Esto es muy importante. Y si se pudiera, se pidiera la glicosilada. Con respecto a la cetoacidosis, fíjense que es una complicación aguda, ¿sí? Se caracteriza por estos tres componentes, la hiperglucemia, la cetosis y la acidosis. Ya vamos a ver por qué. Es muy común en la diabetes 1, pero puede verse en otras circunstancias. Y en el 40% de niños adolescentes la forma de aparición es generalmente en esta etapa. Y vemos que la incidencia es muy alta en los distintos países del norte. Fíjense, la causa de muerte en 50% de los pacientes con diabetes menores de 24 años, en 1922 era el 100%, no había insulina. Se morían dentro de los 30 días casi todos los pacientes. Nace la insulina y hoy en día tenemos una mortalidad que es prácticamente muy, pero muy baja. ¿Cuáles son las características clínicas principales de estos pacientes? Lo que tenemos es diuresis osmótica descontrolada, deshidratación, depresión de volumen, pérdida de electrolitos, hiperosmolaridad, como vamos a ver después, y cetogénesis. ¿Por qué? Porque al no tener la glucosa dentro de la célula necesita energía. ¿Y de dónde va a sacar la energía la célula? Y la va a sacar exclusivamente quemando triglicéridos, ácidos grasos. Cuando quema ácidos grasos, el residuo natural es el cuerpo cetónico, los cetoácidos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacético. Y esto es lo que nosotros olemos con el olor cetósico y es lo que vemos cuando medimos los cuerpos cetónicos. Y la otra cosa es, como el paciente tiene mucha acidosis, procura meter el protón, el hidrogenión, dentro de la célula y elimina potasio, y esto de la dentro de la célula para poder protegerla. Entonces, los pacientes pueden tener esta tétrada típica que es polidipsia, polifagia, pérdida de peso, poliuria, pocas semanas antes de la internación. Y esto hay que sospecharlo y muchos pueden debutar con acidosis. Y aquí lo que tenemos, el evento desencadenante hace que caiga la insulina, el glucagón sigue existiendo, el cortisol sube, las catecolaminas, la hormona de crecimiento, todos hacen que genere
uno la necesidad de fabricar energía. ¿Y dónde lo hace? Desde el catabolismo proteico o del aumento de la lipólisis. Esto aumenta los ácidos grasos libres, que aumenta los cuerpos cetónicos y dan cetonemia. Pero si vengo por este camino, tengo aumento del catabolismo proteico, aumento de aminoácidos, gluconeogénesis, y esto genera mayor hiperglucemia. La hiperglucemia, que es un diurético, genera diuresis osmótica, y la diuresis osmótica genera lesión de volumen y deshidratación, y pérdida de electrolitos, como vamos a ver a continuación. Y los cuerpos cetónicos y la cetonemia contribuyen a la acidosis. ¿Qué cosas pueden precipitar una cetoacidosis? Un caso nuevo, una falla de bomba, una suspensión de tratamiento, mal control, o infecciones agudas o infarto, pancreatitis, falla renal, quemaduras, una peritonitis aguda, fármacos como tiazida, fenitoína, didanosina, somatostrofina, betabloqueantes, corticoides, cisplatino y la asparginasa. Todos estos son responsables de generar hiperglucemia. Y por supuesto, hay drogas como el alcohol y la cocaína que también contribuyen. Dentro de estos factores predisponentes, vemos que las infecciones son solamente un tercio. Ya vamos a ver que el aumento de los glóbulos blancos no significa infección, sino que puede ser la respuesta al estímulo. Nuestros pacientes COVID todos están con glóbulos blancos aumentados porque al recibir corticoides, la médula ósea libera más glóbulos blancos y entonces podemos sospechar que tiene infección, pero no es así. Omisión de insulina, un caso nuevo, enfermedades múltiples o enfermedad o infarto. ¿Cuáles son las manifestaciones semiológicas? Paciente con piel seca, taquipneico, aleteo nasal, polidipsia, vómitos, aliento cetónico. Muchos pueden tener dolor abdominal y todos tienen poliuria. Entonces, ya mencionamos que sin insulina no entra la glucosa a la célula y entonces a partir de los triglicéridos que debo obtener energía, obtengo la energía, pero que los residuos que dejan son el beta-hidroxibutirato y el cetoacético. Entonces uno podría diagnosticar con esta famosa fórmula que dice glucemia mayor de 250, pH menor de 7.3, bicarbonato 13, cetonuria positiva, cetoanemia positiva, osmolaridad que puede estar variable, anión GAP mayor de 10 y estado de conciencia, como vamos a ver, variable, que es lo que va a determinar la gravedad del cuadro clínico. Y aquí vemos, fíjense qué interesante. Podemos tener cuadro leve, moderado, severo. ¿Sí? El cuadro leve, moderado, severo se caracteriza no solamente por el pH, que fíjense que lo más importante que es el estado de conciencia. Entonces, mientras el paciente diabético está vigil y tiene taquipnea, le podemos dar agua, mucha agua y insulina y tiene que mejorar. Los cuerpos cetónicos son variables y la acidosis es variable. Estos pacientes tienen grandes déficits, sobre todo tienen déficit de potasio, es uno de los electrolitos que más pierden, tienen déficit muchos de magnesio y de cloro y de calcio, con lo cual tenemos que reponerle todos los electrolitos a estos pacientes, como vamos a ver a continuación. Entonces, el tratamiento es solución fisiológica 1 a 2 litros hora. Si tengo un diabético que es un tipo 2, uso el 50%. El goteo de insulina tiene que ser 5 unidades hora. ¿Eso qué significa? Pongo en un Baxter, en un suero, 100 mililitros y 100 unidades de insulina corriente. Por lo tanto, tengo 1 mililitro, una unidad. Por cada mililitro que pasa, tengo una unidad de insulina. 100 mililitros en 100 unidades de insulina. Y esto es más fácil para poder tipificarlo. Si lo quiero poner en 200, ya sé que en 2 mililitros tengo una unidad de insulina. ¿Y cómo corrijo? 0,1 por kilo por hora. O sea, si el paciente pesa 60 kilos, le pongo 60 unidades hora. ¿Sí? Perdón. Y eso, perdón, no, 0,1, 6 unidades hora. 60 kilos. 6 unidades hora. La corrección por acidosis no debe hacerse salvo que el paciente tenga falla hemodinámica y no responda a drogas inotrópicas, si no, no se usa bicarbonato. Ya vamos a ver, es uno de los errores habituales en el manejo de la cetoacidosis. La corrección de potasio, si el paciente orina, le repongo hasta 10 a 20 miliequivalentes por hora. Estos pacientes tienen muchísimos déficits de potasio, motivo por lo cual, aunque tenga el potasio en 6, ni bien comienza a orinar y resolver su acidosis, el paciente va a mantener
su potasio en déficit, hay que reponer. ¿Mm? Si el potasio es de 7.000 equivalentes, ¿sí? Generalmente se resuelve con volumen, no hay que ponerle bicarbonato. Si yo le pongo bicarbonato, el paciente, ¿qué es lo que hace? Transforma ese bicarbonato en CO2 y agua, ya el paciente está con un esfuerzo respiratorio, tiene mayor esfuerzo respiratorio. Y cuando la glucemia llega a 200, no interrumpo la infusión de insulina. Lo que hago es comienzo a alimentar al paciente o le pongo dextrosal 5%. El goteo de insulina debe permanecer porque esa célula está deplecionada de glucosa, tengo que ponerle glucosa. El tratamiento de la pérdida de todas las iones por poliuria y acidosis puede cursar paralelamente con radomiólisis, por lo tanto hay que estar muy atento a eso y a las arritmias ventriculares. Estos pacientes, sobre todo si son añosos, ya cada vez más tenemos diabéticos 1 de 50 años de edad, hay que estar atento que no hagan arritmias ventriculares. Y si el paciente es alcohólico, hay que sospechar la hipomagnesemia que también genera arritmias ventriculares. La hipofosfatemia puede estar en los desnutridos. Entonces le damos 2 gramos de fosfato de potasio en las primeras 6 horas. Y con eso suplimos el déficit. Muy importante, cuando hago el electrocardiograma, recordar que al inicio de la cetoacidosis, muchos de estos pacientes tienen este tipo de electrocardiograma. Y a medida que van resolviendo la acidosis, va comenzando a bajar y a normalizarse la onda T. La T picuda, superior al 50% del QRS, es un marcador de hipercalemia. Pero a medida que va normalizando durante el día, el paciente comienza a normalizar la onda T. ¿Cuáles son los objetivos? Buscar la causa de la cetoacidosis, infección o tratamiento, nutrirlo rápidamente, porque estos pacientes están desnutridos, determinar el requerimiento de insulina, insulinizarlos y mandarlos de alta. Esto es muy importante. No hay que torturarle las arterias a los pacientes con cetoacidosis. No hace falta sacarle gases en sangre a estos pacientes. Con la sangre venosa es suficiente. Y no solamente eso, si soy pobre y no tengo nada, la frecuencia respiratoria es un excelente marcador. No hay necesidad de sacarle gases en sangre. Hay varios trabajos que muestran claramente que esto es así. Se estima por el pH venoso. Acá les dejo, estas son las distintas fórmulas que utilizamos para corregir el anion gap, que es sodio menos el cloro más el bicarbonato. Estos pacientes, si vomitaron algunos, tienen un cloro de 90, más un bicarbonato de 12, tienen 102. Eso quiere decir que con 140 de sodio tienen un anion gap que está en 38. Altísimo anion gap. El sodio generalmente está bajo y hay que corregirlo por la glucemia, con la fórmula 1.6 por la glucosa en mililitros menos 100 sobre 100. Y la osmolaridad se calcula el sodio más potasio por 2, más la glucosa dividido 118. En realidad, el 18 viene del 180, que es el peso molecular de la glucosa, y el boom, que es el nitrógeno ureico unido, el nitrógeno unido a la urea, es 2.8. Si usamos urea hay que dividirlo por 5.6, que en realidad es 56, que es el peso molecular de la urea. Pero estas fórmulas están en todos los libros en internet. ¿Cuáles son los errores? Esto yo lo puse hace poquito, son los 10 errores en el tratamiento de la cetoacidosis. Confundir con infección por la presencia de leucocitosis abdominal o torácico. Error típico. Manejo inadecuado de los líquidos. Estos pacientes tienen déficit de 4, 5, 7, 10 litros. Hay que darle líquido y cuando podamos hidratarlo por boca también. Reposición inapropiada de bicarbonato. No hay que usar bicarbonato casi nunca. Reposición insuficiente de potasio. Esto de que tiene 7 al principio, pero 6, 8 horas después tiene 3. Entonces estos pacientes deben recibir potasio, ni bien orinan. Determinar gases en sangre arterial, ya lo mencionamos, no hace falta. Manejo rígido del goteo de insulina. Si el paciente va respondiendo rápido, tengo que desacelerar el goteo de insulina, y si el paciente va respondiendo lento, tengo que incrementar el goteo de la insulina. 5 unidades hora, 6 unidades hora, 7 unidades hora. Salida de UTI y requerimiento de insulina en sala. Sale de terapia, le sacan la bomba hasta que lo vuelven a poner en sala, pasan un día y otra vez el paciente vuelve a hacer 400 de glucemia. Hay que ponerle inmediatamente, como les voy a mostrar ahora, inmediatamente hay que ponerle NPH. Realimentación oral demorada. El paciente si no vomita tiene que comer.
Educar al paciente del autocontrol, hay que aprovechar la internación para hacer autoeducación. Y después prevención de los ingresos. Estos pacientes se van y vuelven, porque no hicimos lo necesario para que no vuelvan. ¿Cómo hacemos la insulinoterapia? Y esto es lo más importante. Empezamos con insulina basal, con 2 glucemias mayores de 180. El paciente tiene que recibir una dosis de NPH, o sé que ustedes tienen NPH o difícilmente tengan de temiroglargina, nosotros acá tampoco tenemos de temiroglargina en forma indiscriminada. Entonces, ¿con qué empezamos si es un adulto? 10 y 10, 2 dosis de NPH, 10 a la mañana, 10 a la noche, 10 con predesayuno y 10 poscena, bedtime, ¿sí? Y le mido las glucemias, predesayuno, prealmuerzo, precena. ¿Con qué corrijo? Corrijo con corriente, aspartica, lisproglicina, nosotros no tenemos aspartica, lisproglicina en internación, corregimos con glucemia, con corriente, ¿sí? Y en las corrientes debo incluir la corrección más lo que va a comer. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, ahora vamos a ver, determinada cantidad, tengo que ponerle eso más la comida. Si ustedes ven la insulina regular, que es la corriente, tiene una curva que es así, dura hasta 6 horas. Si yo utilizo un análogo rápido, es menor, dura hasta 4 horas. Difícilmente que tengamos, nosotros no tenemos acá. Si utilizo NPH, que es una insulina debidamente intermedia, tiene esa curva, por eso lo utilizo 2 veces por día. En cambio, si utilizo uno lento, que dura más tiempo, puedo utilizar una dosis por día. La mayor parte de nosotros utilizamos corriente o regular o NPH. Entonces damos 2 dosis de NPH, una del predesayuno, otra postcena, y en un diabético 2, y le usamos la corriente antes de las comidas. Entonces, ¿cuáles son las opciones de insulinización? Si el paciente está con nada por boca, ¿sí? Y está previamente tratado con insulina, le sigo dando el 80% de glargina o de temir o el 50 o 80% de NPH, ¿sí? Si es muy gordo va a utilizar el 80% y si es medio flaco el 50%. Si es nuevo para insulina, 0,2 unidades por kilo por día. Si tiene 70 kilos, 0,2 unidades, ¿sí?, por kilo, son 14 unidades por día, lo divido en 2 dosis de 7 y 7. Generalmente uno termina poniéndole, si es gordito, 10 y 10. ¿Sí? Y corrijo por ultra rápida o con insulina corriente como mencionábamos. ¿Cómo calculo la insulina basal? Si es un paciente que usaba antidiabéticos orales, 0,2 o 0,5 por kilo. Fíjense, cuando yo les digo un paciente de 100 kilos utiliza 20 unidades, 10 y 10, pero puede llegar a utilizar hasta 25, 25. Si es flaco, que tiene alta sensibilidad a la insulina, arranco con un 30-40% menos. En cambio, si es un gordo, puedo llegar hasta 1 unidad por kilo día, ¿sí?, dividido en 2 dosis. Una dosis antes de dormir, que es bedtime, y se le agrega cada día el 50% de lo que requirió de corriente. O sea, si el paciente yo lo tenía con 20 y 20, por ejemplo, 10 y 10, y a la mañana le corregí predesayuno con 6 unidades, prealmuerzo con 10 unidades y precena con 8 unidades, son 8 y 6, 14 más 10, 24. El 50% son 12. O sea, al día siguiente le tengo que poner 12 unidades más. Es la forma con la cual voy corrigiendo. ¿Cómo utilizo la corrección? Puedo usar rápidos y depende de la insulina sensibilidad. En un diabético 1, una unidad baja 50-70 miligramos la glucosa. En un diabético 2, una unidad la baja entre 10 y 40 miligramos la glucosa. O sea, si yo tengo un paciente que tiene 200 y lo quiero llevar a 100, probablemente con 2 unidades de insulina, en un diabético 1 me alcance, y un diabético 2 tengo que poner hasta 4 unidades, 3 o 4 unidades de insulina para bajarlo más. Esta es una tabla que es bastante práctica. Sensible, usual o resistente. ¿Cuál es la diferencia? Sensible es un flaquito, desnutrido. Resistente es un gordo con mucha insulinoresistencia. Y entonces, como ven, con estas escalas de corrección, si yo tengo mucha insulinoresistencia, puede requerir un tercio, que es lo que requiere un insulinoresistente si está con estos valores. 150 a 186 unidades o 2 unidades, 200 entre 4 y 8, 220 a 260 entre 6 y 10, y esto nos vamos dando cuenta al lado de la cama. Si el paciente es muy gordo, tiene mucha apnea del sueño o está con corticoides, que la mayor parte de nuestros pacientes con COVID van a transitar por esta columna. Pero además si tiene 220 y va a comer, yo le tengo que poner 8 unidades por lo que me debe,
¿sí? Para corregir el 220, pero va a comer. Entonces le tengo que poner 4 unidades más por el almuerzo, o 2 unidades si es para el desayuno. Entonces le pongo 4 de corrección más, perdón, 8 de corrección más 4 para la cena. Esta es como funcionan las correcciones. La insulina que le corrijo, corriente 30 minutos o 20 minutos 30 antes de la ingesta, ¿sí? Una unidad por cada 15 gramos de hidrato de carbono se utiliza en los insulinos sensibles, que esos son los diabéticos tipo 1. ¿Sí? En los diabéticos tipo 2, entre 2 y 4 unidades, 2 para el desayuno y 4 a 5 unidades para el almuerzo y la cena. Fíjense qué fácil que es esto. ¿Se acuerdan de los famosos dibujitos de perfil? Si es un sarcopénico, generalmente es un flaquito, va a requerir mayor cantidad de insulina. Si es un normal, acá lo estoy mirando de perfil, tiene músculo, el glúteo es el músculo mayor, tiene donde guardar la glucosa, le pongo dosis normal de insulina, pero si es un insulino resistente, que es un lipotóxico, y muy probablemente requiera 30-40% más de insulina, y si tengo un glucolipotóxico, va a requerir mucha insulina, que son estos que no tienen glúteo, pero tiene un problema este paciente. Este es un paciente que tiene mucho riesgo de hipoglucemia, porque va a requerir altas dosis porque no tiene dónde guardarla, y cuando pasa varios periodos sin comer, tiene mayor riesgo de hipoglucemia. Esta es una curva extremadamente compleja, publicada hace varios años por Diabetes Care, donde habla claramente lo que hemos mencionado hasta ahora. Reposición de fluidos tiene que ser intensa, la insulina se da en dosis tal cual la tenemos aquí, la reposición de potasio, 50 mililitros hora una vez que orina. Aquí veo que hay participantes que levantan la mano, ya vamos a llegar a las preguntas. Y el bicarbonato, fíjense, recién con pH menor a 6.9, si no, no se utiliza. Esto es prácticamente lo que hemos comentado, lo dejo aquí para que si alguien quiere bajar la foto y lo tenga para mostrar a sus residentes. Esta es una guía publicada en 2014 sobre el manejo de la cetoacidosis en el diabético y que prácticamente maneja lo mismo que hemos dicho, ¿sí? Con un pH, fíjese que 6,9, o sea que realmente es muy difícil requerir bicarbonato, y lo que nosotros estamos utilizando es en la cetoacidosis diabética, acá 0,5, ¿sí? Cuando llegué a dosis en la cual arranqué con 0,1 y después lo bajo a la mitad. O sea, siempre arranco con 0,1 por kilo, sistemáticamente arranco por 0,1 por kilo. Y después menciona claramente esto de la alimentación temprana. ¿Cómo se hace en la práctica? Una guía con 2 sueros que bajan. En la guía esta le pongo 1 litro por hora de fisiológico. Cuando orina le pongo 10 a 20 miliequivalentes de potasio por litro. O sea, si son de 500 le pongo 10 por cada uno. Cuando la glucemia llega a 200, le cambio esto por dextrosa y le sigo poniendo potasio. Este es el suero número 1. El suero número 2, le pongo 200 mililitros más 100 unidades de insulina corriente. Inicio 0,1 por kilo por hora. Como yo sé que hay una unidad por cada 2 mililitros, hago la cuenta. Y le hago control de glucemia horaria. Si no vomita, lo alimento antes de las 3 horas. Y con esa forma funciona perfectamente bien. ¿Qué hemos visto? Este es un trabajo que 6.000 pacientes ingresados en terapia dentro de las primeras 24 horas, que la mortalidad glucémica está vinculado a los niveles de glucemia. O sea, no es menor la corrección de la insulina tempranamente. Y muestra acá claramente cómo el tratamiento intensivo puede llevar a disminución de la calidad de vida y en algunos pacientes el aumento de muerte si no lo hacemos correctamente. Esto ya lo hemos visto. Bien, 3 palabras que hacer frente a la hiperglucemia sin cetosis. Hemos visto en los pacientes COVID que tienen hiperglucemias muy altas sin cetoacidosis. Entonces, estos se ponen hiperosmolares. Entonces, si está previamente con insulina tratado, se le debe dar 50% de dosis con EPH. Nuevo para insulina, 0,2 por basal. Si el paciente come, que es lo que nos pasa con los pacientes COVID, que no están ventilados, porque si están ventilados igualmente come por sonda de alimentación, con insulina previamente el mismo régimen. Generalmente hay que subirle la dosis un 30-40%. Si es nuevo para insulina, fíjense, de 0,4 a 1 unidad por kilo. O sea, un paciente de 100 kilos puede requerir 100 unidades el primer día. Y lo divido en 2 dosis de 50 y 50. O si supero las 100 unidades, puedo utilizar y dividirlo en 3 dosis. Ponerle una en la mañana, otra prealmuerzo, para que llegue mejor a la cena,
ya que los pacientes que están con corticoides y mucha insulina resistencia, los COVID típicamente, son aquellos que tienen hiperglucemia presena, 400 presena. Entonces ponerle una segunda dosis de NPH a mediodía hace que lleguen mejor a la noche. Y eso es una cosa que estamos haciendo a menudo. Entonces, el estado hiperamilar no cetóxico debe sospecharse en ancianos, que son muchos los COVID, que tienen infección oculta, gran pérdida de agua libre, trastorno de conciencia, fiebre, no tanto, y tiene una mortalidad muy alta. ¿Se acuerdan de la famosa molaridad? Sodio por 2 más urea dividido 56 más glucemia dividido 180, y lo normal es 285 y estos pacientes pueden tener más de 300. Generalmente estos pacientes tienen hiperglucemia superior a 500, una molaridad mayor a 325, hipernatremia. Yo he visto bastantes pacientes últimamente con el COVID que tienen este trastorno del sensorio, y esto tenemos que manejarlo con mucho detenimiento porque son pacientes que manejan mal los volúmenes. Ya que esto es lo que vemos, los pacientes que llegan al coma tienen mayor mortalidad y mayor osmolaridad, y esto es que estar atento para evitar este daño y que la corrección sea brusca, porque si no genera mielitis central. Entonces, la reposición de insulina es igual. El manejo de la reposición hídrica es el punto más difícil en el tratamiento de estos pacientes. Hay que usar soluciones medio molares, o sea, pongo un suero con fisiológico y otro suero con destroza para que sea medio molar, y eso también puede ayudarme. En caso de paciente chocado con mal estado, uno puede utilizar las primeras horas para hacer reposición intensiva, pero ojo que hay que tener mucho cuidado con la insuficiencia cardíaca y el edema agudo del pulmón. Cuando infunde rápidamente insulina, la insulina hace que ingrese la glucosa a la célula y la célula hace edema, porque nosotros estamos acostumbrados que con la cetoacidosis la célula está deshidratada, pero en estos casos no está deshidratada la célula. Y entonces el edema intracelular genera daño celular y entonces hay deshidratación del intravascular. Y este es el motivo por el cual tiene tan alta mortalidad. La amiloidosis central pontina es la complicación mayor que tienen estos pacientes, por eso hay que procurar que el sodio no se modifique a menos de 10 miliequivalentes por día dentro de lo posible. Hay que hacer monitoreo 2 a 3 veces por día de los niveles de sodio. Estos son pacientes que tienen que estar en terapia intensiva y son extremadamente complejos. Bien, estamos llegando ya al final del inicio de esta parte y ahora viene la parte de preguntas y respuestas. Aquí alguno querría abrir la... ¡Epa! 320 personas, muchísima gente. Sí, Realmente sorprendido. Quiero abrir ahora el juego a la pregunta, o levantan la mano, los que levantan la mano que hagan preguntas en el chat, o no sé si le podemos habilitar, como a vos te parezca, Juan Carlos, podemos habilitarle los que quieren preguntar. Muchas Eh, gracias, doctor. Sí, invitamos a la audiencia que puedan hacer sus consultas. Les enviamos durante su presentación una invitación para que lo puedan hacer utilizando el icono de preguntas y respuestas o vía chat, como usted ya lo ha mencionado. Bien. Espero que haya sido claro y no cansador a esta hora del día cómo prácticamente afrontar este escenario de hiperglucemia. Yo he visto por COVID pacientes con 400, 500, se manejan exactamente igual que cualquier paciente no COVID. No hay un tratamiento específico. La única diferencia que nosotros, por el uso de corticoides, los empeoramos a los pacientes. Los pacientes tienen mucho mayor. A través del chat hay una consulta, doctor. El doctor Troche pregunta, dice, buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los fenotipos clínicos de un paciente con hiperglucemia y cómo Ujú. tratar cada uno? Bien. Lo que voy a hacer es, vamos a detenernos un segundo con esto porque me parece que es importante. ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí. ¿Uno, doctor? Todavía no estamos compartiendo pantalla, no, no. Está bien, ¿no? No, ahora vamos a compartir pantalla. Yo lo que quiero aquí es, primero estoy abriendo un archivo que quiero mostrarle acá al doctor que pregunta esto. Insulinoresistencia. Acá está.
Yo hace muchos años, algunos ya conocen esto de los fenotipos, es un desarrollo semiológico que yo he hecho respecto a estos pacientes, que esto tiene que ver con clínicamente cómo son los pacientes. A ver, sí, me dan un segundo, quiero compartir esto. A ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ahora sí. Sí, Entonces, ahora sí, doctor. vamos a hablar un segundo sobre esto de los fenotipos clínicos, que esto es realmente muy, pero muy semiológico. Hace unos años, ya hace más de 10, yo basado en el famoso hombre de Vitruvio, que es el equilibrio que hacía Leonardo da Vinci sobre la extensión de los brazos y la forma clínica, yo clasifiqué, fíjense en el 99, clasifiqué a los pacientes mirándolos de perfil. Si yo tengo glúteo, el glúteo es el músculo más grande de mi cuerpo, es donde yo guardo glucosa. Entonces, los pacientes que tienen glúteo tienen capacidad, tienen reserva glucídica. Pero si yo nací flaquito y chiquito, soy un sarcopénico. Tengo poco glúteo, tengo poco lugar donde guardar la glucosa. En cambio, un fenotipo 2, que es un normal, es uno que de perfil, tengo glúteo, ¿sí? Después tengo los que echan panza, que la cintura, la relación cintura-cadera tiene más panza que glúteo, son lipotóxicos porque tienen la toxicidad de la grasa esplácnica. Y después, entre los que están entre la nuca y el tobillo no tienen nada, que son los glucolipotóxicos, que tienen lipotoxicidad y no logran tener dónde guardar. Entonces, fíjense, los tipo 1 son individuos de bajo peso al nacer, son esta generación del joystick, estos chicos que se juegan a la tarde al fútbol toda la tarde, ni transpiraron porque jugaron en la Play, o son las etnias orientales del Índico, donde son diabéticos tipo 2, insulino resistente con índice de masa corporal 24. Esto es sigan el modelo de Corea del Sur, que es increíble lo que ha pasado. O los ancianos sarcopénicos o los pacientes con corticoides o quimioterápicos. Esto es un paciente que se pone 3 kilos, se lo pone todo de grasa y se pone extremadamente insulino resistente. Este es un paciente que si fuma o es una mujer que toma anticonceptivo o cocaína o alcohol o anabólicos, se pone insulino resistentes o recibe corticoides. ¿Sí? Después están los lipotóxicos, fueron deportistas, tienen glúteo, ahora son sedentarios, echaron panza, son gotosos, ácido graso, hígado graso, tienen hipertrigliceridemia, hipertensión, muchos son intolerantes a la glucosa. ¿Sí? Después son los glucolipotóxicos, es un estadio más avanzado, se quedaron sin glúteo. Y entonces, cada vez que reciben glucosa, están muy lipotóxicos, están sarcopénicos, ¿dónde va a guardar la glucosa? Por más que le pongamos insulina. Y estos son pacientes que tienen alta resistencia a la insulina, requieren altas dosis de insulina, y rápidamente los insulinizamos. Y es muy interesante, hace unos años, a punto de partida vi los pacientes que hoy veo COVID, muchos tienen apnea del sueño, tienen 2 factores que generan hiperglucemia. Cada vez que tengo apnea del sueño, los pacientes liberan cortisol, que es neoglucogénico, y movilizan con la adrenalina por la apnea, porque cada vez que hace una apnea durante el sueño, el paciente, cuando recupera de la apnea, recupera con liberación de adrenalina y cortisol. Entonces moviliza ácidos grasos con la adrenalina y con el cortisol es neoglucogénico. Y estos tienen abdomen superior prominente, síndrome de piernas inquietas, cefalea matinal, apnea del sueño, son asténicos e hipertensos. Y fíjense, estos son los que yo digo, les veo el cinturón, a diferencia de otros gordos que no les veo el cinturón. ¿Ven las diferencias semiológicas? A uno le veo el cinturón y a otro no le veo el cinturón. Entonces es muy importante identificar el fenotipo de paciente que tengo delante, ya que de esa manera puedo saber con quién estoy. ¿Sí? Bien, no sé si quedó claro. Cuando tengo que utilizar insulina, es muy importante saber que un paciente de entrada yo lo veo y veo que tiene mucha panza y poco glúteo. Entonces la primera cosa que tengo que pensar es, este va a requerir mucha insulina, pero tiene alto riesgo de que haga hipoglucemia. Si tiene mucha panza y mucho glúteo, digo, este tiene mucha resistencia a la insulina, pero poco riesgo de hacer hipoglucemia. Y ven como semiológicamente, si es flaquito, con poca insulina lo voy a corregir. Si es muy gordo, necesito mucha insulina. Un paciente con COVID superior a gasometría de 6,5 y bicarbonato de 8. ¿Cómo ir a realizar reposición de bicarbonato? ¿O debo esperar? No. Este paciente,
si tiene eso, tiene por un lado una acidosis, y hay que ver si es cetoacidosis o una acidosis láctica, porque puede tener 400 de glucemia porque está hiperglucémico o por el cortisol que yo le di, pero puede tener 6.5 de pH, lo cual está bastante bajo para mi gusto, y un bicarbonato muy bajo. Obviamente, ese paciente lo que necesita, si tiene una acidosis láctica, reposición de volumen, búsqueda del foco séptico o la causa si está en shock cardiogénico, hay que darle inotrópicos. Este paciente lo que menos me preocupa es la glucosa, sino la hemodinamia. Cuando yo tengo un paciente que está en estas condiciones, seguramente tiene falla hemodinámica. Va a requerir noradrenalina y va a requerir inotrópicos, porque este paciente seguramente con ese pH está cardiopléjico. Y entonces hay que reponerle volumen, hay que ponerle noradrenalina, hay que ponerle inotrópicos y hay que evaluar, bajar la glucosa es lo más simple en este paciente. Si es un diabético con tipo 1, Susana pregunta, este paciente con agua solamente, y es un joven con tipo 1 que tolera bien, le pongo 3 litros de agua dentro de la primera hora y el paciente rápidamente su pH va a subir a 6 y pico, 7 y monedas y ya está, 7,1, y una vez que está, si tiene sensorio conservado, listo. Me preocuparía el sodio de ese paciente, porque si el sodio está muy alto, ojo con que la hemodilución no lo baje rápidamente y hay una melanolisis centralpontina. O sea, este es un paciente que requiere multimonitoreo, no solamente glucosa y pH, sino requiere monitoreo hemodinámico y monitoreo metabólico. Y si tiene una acidosis láctica hay que buscar el foco infeccioso, eso es fundamental. Hay que ver por qué motivo tiene realmente un foco, ese pH tan bajo. Pero la cardioplejía es lo que más me preocuparía de ese paciente, más que la glucosa. Lo vería más entero desde otros lados. A ver, no sé qué otras preguntas. Con respecto a COVID, a ver, acá está. La imitación de insulinoterapia ambulatoria, el paciente necesita tomar corticoides, por ejemplo, artritis y diabetes insulino requiriente. Fantástico. Esto es un clásico, pregunta Karin Miranda. Karin no sé de dónde es, pero bueno. En este caso, el horario de administración de la insulinoterapia ambulatoria. Generalmente si yo pongo NPH, le pongo predesayuno y poscena. O sea, este paciente puede estar predesayuno. Depende de los pacientes. Tiene mucho insulino. Si está con corticoides, los pacientes cada vez que reciben corticoides y en dosis generosa, la glucemia vespertina se hace muy compleja, la precena. Entonces a veces uno le pone una corrección de NPH y lo divide en 3 dosis, procurando ponerle un 30% a la mañana, ¿sí? Un 30% al mediodía y un 40% a la noche, ya que en la noche estos pacientes tienen mucha insulinoresistencia, mucha neoglucogénesis. Entonces yo procuraría en este paciente diabético dosis insulino requiriente, de acuerdo a la cantidad de dosis que tenga, poner un 30, 30, 40, y cada vez que le hago el pulso corticoide. Esto uno lo ve con estos pacientes. Y la otra cosa es, si tengo un paciente que tiene artritis reumatoidea y está en una PUC o un lupus en una PUC y realmente es necesario corticoides, lo uso, pero si no, procuro usar ciclofamida, ya que tiene menos efectos deleterios desde este punto de vista, ¿sí? Espero que te sirva la respuesta, Karin. Y Paula, de lo que no sé de dónde pregunta, si a pesar de estar corrigiendo con insulina el dolor de cabeza no cede. Pero ¿por qué motivo tiene dolor de cabeza el paciente? No siempre tiene dolor de cabeza. La cefalea, no logro entender la cefalea en caso que tenga una cetoacidosis y curse con cefalea, y habrá que... los pacientes que tienen cetoacidosis hay que buscarle otras cosas, ¿sí? Entonces, a veces una punción lumbar no se le niega a nadie. Hay que, sí o sí, someterle a una punción lumbar, una tomografía del cerebro, a ver que no tiene otra cosa. Acá pregunta Arelis Grandón González. Posterior a las 2 horas de administración de líquido en la cetoacidosis, ¿cuál es la dosis de mantenimiento de los líquidos grasos? El paciente que llega a la cetoacidosis tiene una pérdida normalmente de 10 a 15% de peso corporal de volumen. O sea, si el paciente pesaba 60 kilos, puede ser que tenga 6 litros en déficit de agua.
Si yo puedo reponer por boca, repongo por boca. Yo tengo que asegurarme que el paciente mantenga una diuresis de 50 mililitros hora como mínimo y que no sea una glucosúrica, o sea, que el diurético no sea la glucosa. Entonces, yo normalmente a estos pacientes les pongo rápidamente 2 horas si tienen buena hemodinamia, chicos jóvenes, 2 litros por hora las primeras 2-4 horas, y después si tiene sensorio, rápidamente comienzo alimentación. Rápidamente. O sea, le pido antes de las 6 horas que te comen. No, pero tiene un poquito, tiene 730 pH, no me interesa. El pH va a tardar en corregir porque los cuerpos cetónicos necesitan metabolizarse. El beta-hidroxibutirato necesita todavía metabolizarse, tiene que eliminar cuerpos cetónicos por orina, pero si el paciente no vomita hay que alimentarlo tempranamente, porque eso acorta los tiempos de internación y mejora el metabolismo. Pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de reposición de bicarbonato en pacientes con cetoacidosis? Esta pregunta me la hacen siempre, me pregunta Karen. Karen, yo no, los últimos años, debe hacer 15 años que no uso bicarbonato, solamente cuando tiene falla hemodinámica sin respuesta a inotrópicos. ¿Sí? Cuando uno se junta y charla con los que atendemos pacientes y tenemos años de atender estos enfermos, no usen bicarbonato, porque el bicarbonato, imagínense el escenario, tengo un paciente diabético tipo 1, está con aleteo nasal y acidosis, acidótico. Yo le doy bicarbonato. ¿El bicarbonato en qué se transforma? CO2 y agua. ¿La CO2 qué hace? Tiene que exhalarla. Más esfuerzo respiratorio. Lo que estoy logrando es que el paciente tenga mayor esfuerzo respiratorio. Hay que reponerle volumen para hemodiluirlo, bajar la acidosis por hemodilución, que es lo mejor que puedo hacer por este paciente. Si es un individuo joven, no va a ser falla hemodinámica, porque le pongan 2 litros por hora endovenoso. No se preocupen. Estos pacientes lo toleran incómodamente. Entonces, hagan reposición de volumen y no de bicarbonato. No hace falta reposición de bicarbonato. No es una necesidad. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mejoren la debilidad de mialgias después de tratar post-COVID con tratamiento antidiabético tipo 1 y 2? Bueno, las mialgias del COVID son todo un escenario, y la astenia del COVID. Acá, Mae Araño, que no sé de dónde es, bueno, espero, Karen, que te haya sido satisfactoria la pregunta. No usen bicarbonato. Solamente cuando no responde hemodinámica, tiene falla hemodinámica, 6,8 de pH y tiene falla hemodinámica y no responde a inotrópicos. Fíjense lo que les estoy planteando. ¿Sí? Pero 6,8 responden, los pacientes se la bancan bien. Con poco volumen mejoran rápidamente. ¿Cuánto debo esperar para que mejore la debilidad? Bien, este es un capítulo extremadamente interesante. Estos días estuve viendo 2 residentes que me han consultado, que tuvieron COVID, que la pasaron bien, pero quedaron con una astenia sostenida y ya hace 2 meses y medio del COVID. Y ya hicieron clearance, se sabe que los insulinos resistentes tienen un clearance viral más lento. Estos hicieron y sin embargo quedaron, y esta es la pregunta que yo me hago es, si sabemos que tenemos virus que quedan con nosotros de por vida, ¿no queda el virus B de por vida? Aunque yo no tenga hepatitis crónica activa. ¿No queda el virus C, aunque yo no tenga hepatitis crónica activa? ¿El herpes virus? ¿El HPV? ¿No quedan crónicas de por vida? ¿Por qué no tenemos que pensar que nosotros hacemos el clearance viral y no queda acantonado dentro de la célula y por más que yo quiera medir carga viral, no lo encuentre? No lo sabemos todavía, pero sin duda que hay pacientes que tienen un clearance viral mucho menor, sí, son los diabéticos, y los insulinos resistentes también. La otra cosa que se ha visto que es interesante, los insulinos resistentes tienen hiperinsulinemia, o endógena o exógena para mantener la glucosemia, y eso hace que tengan dentro de la célula mucha glucosa que transforma en ribosa, que es necesaria para la replicación viral. Entonces, ojo que la insulinoresistencia es un muy buen componente para que el virus persista en mí durante mucho tiempo. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Hay algunos protocolos que lo que plantea es bajar la insulinoresistencia con ayuno en estos pacientes, lo cual yo comento muchas veces con jocosidad diciendo estamos como en el medioevo. La única respuesta que tenemos para este virus es encerrarnos y ayuno. Estamos igual que hace 600 años atrás, cada vez que había una peste. Nos quedamos dentro de casa y nos salimos. Y entonces, ¿cuánto debo esperar la debilidad de la mialgia después de tratar? Lo que tarde en esa persona el clearance viral. No hay fórmula mágica, no se sabe. Entonces, mi planteo es
acompañen a estos pacientes, procuren hacerle mucha reposición de electrolitos. Esto sí se ha visto. Estos pacientes están deplecionados de electrolitos y les va mal. Así que muy probablemente esto pueda ser una buena alternativa. Durante el periodo suspendan las estatinas, a pesar de que hay algunos trabajos que muestran que las estatinas podrían tener efecto beneficioso. Si el paciente tiene mucha mialgia, yo procuraría suspender la estatina si es un diabético 2, al menos por esa semana transitoriamente. ¿Sí? Doctor, hay una consulta que llegó al chat de la doctora Génesis Marca. ¿Qué esquema de insulina recomienda usted en cetoacidosis en paciente con ERC? Enfermedad renal crónica. Si yo tengo un paciente, bueno, Génesis, es una pregunta bastante interesante, porque muchos de estos pacientes tienen enfermedades renal crónicas y algunos hacen hiperosmolar más que cetoacidosis. Hacen más hiperosmolar que cetoacidosis. Entonces esos pacientes, lo mismo que yo digo, hay 5 condiciones en las cuales yo calculo la dosis y le doy la mitad. ¿Sí? La primera es el renal crónico. Calculo la dosis. Me da 5 unidades hora, le pongo 2.5. Arranco con la mitad. Ancianos, renales crónicos, ancianos, embarazadas, ¿sí? Sarcopénicos, ¿no? Y los ancianos. Los ancianos, lo dije, los oncológicos. Procuro ponerle el 50% de la dosis de lo que el cálculo me daría. ¿Por qué? Porque digo, estos son pacientes que pueden tener la primera vez una respuesta inapropiada o exceso, y entonces sería cauto las primeras 2 dosis. Una vez que eso pasó, ya está, se acabó, no tengo problema. ¿Sí? Benéfico de metformina, diabetes 2 y COVID, ¿cuál es su opinión? Yo los pacientes que no hacen mucha hiperglucemia y que no hacen, a los pacientes diabéticos 2, que son muchos que tienen COVID y que están en su casa, les mantengo la metformina. Solamente el que se interna y hace hiperglucemia descontrolada, bueno, transitoriamente, pero no le suspendo la metformina a los pacientes que tienen COVID, para nada. La mayor parte de los pacientes, recuerden que de cada 100 pacientes con COVID, solo 5 van a ir a terapia, ¿sí? O 10 van a ir a terapia, 5 se van a morir, de acuerdo al grupo etario. Entonces, la mayor parte de estos diabéticos 2 que están con metformina no se justifica suspenderle la metformina. No tiene ningún asidero, porque el 85% de estos pacientes la van a transitar como una virosis, entonces es bueno que tenga, que mantenga su tratamiento, su esquema de tratamiento habitual, ¿sí? Llegaron un par más de consultas, doctor, al buzón de preguntas. Sí. Estela Tito consulta si tuvieron pacientes con COVID que debutaron con cetoacidosis. No, o sea, sí, pero te diría que excepcional, hemos visto muchos hiperosmolares, te diría la relación es 10-1. No hemos visto que debute una cetoacidosis, ¿sí? Una cosa interesante, me hiciste acordar esto, Estela. Si ustedes buscan, hay una revista del año 2010, cuando salió la diabetología, una acta diabetológica, donde salió el tema del SARS. Vieron que el SARS y el COVID son la misma, son coronavirus los dos. Lo que habían visto es que había receptores en algunos pacientes donde el COVID dañaba directamente la célula beta y que pasaba, hacía como una crisis con cetoacidosis y que deterioraba la célula beta transitoriamente o la función de la célula beta deterioradamente. Solamente vi un paciente con esa característica. He visto muchos pacientes con 400, 500, 400, 500, 400, 500 y hay que tratarlo como hiperosmolares, ¿sí? Si tengo que dar corticoides, ¿cómo calculo la dosis de insulina? ¿Está con insulina previamente o no está? Si está con insulina previamente, yo tengo que calcular que le tengo que poner un 20% más y generalmente tiene que ser vespertina. O sea, se lo tengo que poner en la tarde. O tengo que esperar la hiperglucemia vespertina. Eso es lo más importante. Entonces, como con los COVID, yo sé que tengo que usar corticoides, si el paciente ya está con insulina, tengo que pensar que va a requerir entre un 20 y un 30% más de insulina de la que ya recibe. Y esa se la puedo dar en la dosis de la mañana y me fijo si llega a la tarde o le pongo una sobredosis en el almuerzo, ¿sí? En cambio, si tengo que calcular la dosis, si es la primera vez que arranca con insulina, puedo arrancar con el esquema
2 dosis de NPH 10-10 y después correcciones durante el día, haciendo la suma de cuánto le di hoy y mañana le pongo el 50% de lo que le di hoy. O sea, si hoy le puse 10-10 y las correcciones fueron 20 unidades, mañana le pongo la mitad de 20 es 10, le sumo 10 unidades a lo que le puse. O sea que si tenía 10-10, le pongo 15-15. O sea, el día 1 es 10-10 más correcciones. El día 2 es 10-10 más el 50% de lo que corregí ayer. ¿Sí? Ese es el esquema con el cual uno se puede hacer sin ninguna dificultad. Sugerencia de manejo de paciente post-COVID que tiene glucemia normal con insulina, pero mantiene glicosilada sobre 12, quien sufrió además cetoacidosis. Le dejo la glucosa, le dejo la insulina, ¿sí? Al cual esquema se fue, pero previendo que durante las siguientes 3 semanas, va a pasar el efecto del corticoide entre la primera y segunda semana, con lo cual el requerimiento puede bajar en un 20 o un 30%. Ojo con la hipoglucemia. Entonces, el paciente que está saliendo de alta, sale todavía con el efecto del corticoide y ese va a requerir un 20-30% menos. Ojo que ese paciente tiene riesgo de hipoglucemia. Y además, no solamente eso, cuando pasa el cuadro viral, la infección y se recompone, este paciente, además de comer más, probablemente tenga menores, depende cómo se vincule con la comida. Si se vincula bien, no va a tener mayor requerimiento. Si se vincula mal, va a tener que mayor requerimiento. Entonces hay que estar atento para esto. ¿Sí? Entonces el paciente que se va con glicosilada, Salvatore, yo lo que haría es, estaría muy atento dentro de, entre la primera y segunda semana donde el efecto del corticoide se pierde. Y entonces ahí es donde yo tengo que ver cómo hacer para bajarle la insulina, ya que corre riesgo de hipoglucemia. Acá Mae pregunta de Cochabamba, suplemento de cromo y vanadio. El cromo, el vanadio, el selenio y el zinc, todos estos se han visto involucrados en el cuento de la replicación viral. No hay evidencia, no hay trabajos de evidencia que muestre que en COVID se sabe para otros virus que estos 4 minerales, cromo, vanadio, zinc y selenio, tienen un efecto antirreplicador viral, pero no hay evidencias. Acá preguntan, Magalí, si el paciente después de pasar la COVID hace 2 meses persiste con hipoxia de 82-85 por daño pulmonar de descompensación de la diabetes que tuvo que pasar a insulina, ¿debe retomar el uso de metformina? Depende de las glucemias. Si las glucemias son normales, sí. Igualmente, el paciente que quedó con hipoxemia, uno tiene que pensar, si no quedó con un daño pulmonar severo, hemos visto pacientes con grandes bullas, hay que ver cómo quedó la tomografía de ese enfermo, porque a veces quedan con corticoides durante un tiempo prolongado y no podemos, y quedan con insulina. Estamos viendo pacientes que ya han pasado 3 meses con daño pulmonar severo, que uno los deja con corticoides y los deja con insulina, y que cuando ingresaron solamente con metformina. Pero hemos visto muchos pacientes que han vuelto a la metformina después de estar insulinizado durante esos 20 días entre el intrahospitalario y el poshospitalario inmediato. Entonces, si el paciente quedó con hipoxia de saturación de 80-85, tiene que estar con oxígeno sí o sí, porque no puede estar con hipoxemia de este daño, y entonces ese paciente seguramente va a quedar con insulina y corticoides. Bueno, Marcial de Potosí agradece, gracias Marcial. Espero que pronto podamos vernos las caras face to face, como digo yo. Pero bueno, espero que esta presentación y esta guía práctica les haya sido de utilidad para el uso cotidiano, y muchos de ustedes tienen mi email, muchos tienen hasta mi teléfono. Cualquier cosa ya saben que yo contesto sistemáticamente todo, con paciencia. Ahora esto es más intenso, pero es un gusto poder colaborar con todos ustedes. Hay una última consulta, doctor, de Joana Milagros Troche, y pregunta: ¿qué valores se consideran para una hiperglucemia y en qué momento medirla en sangre? Hay que medírsela a todos los pacientes
a todos los pacientes que se internan, sí o sí, eso sistemáticamente. En ayunas es la formidal, pero si no hay que pedirlas independientemente. Y un paciente que tiene más de 180, ¿sí? En dos determinaciones, tengo que tener una alerta. Más de 140 también tengo que tener una alerta. Probablemente con 140 puedo utilizar estrategias nutricionales y tendré que ver el postprandial. Es muy frecuente. Yo el otro día estuve en el hospital, el 85% de los pacientes estaban con insulina. ¿Por qué? Porque hiperglucemia, acá pregunta Joana Milagro, por arriba de 180 tenés que estar atento a que acá pasa algo, ¿sí? Por arriba de 140 tenés que abrir los ojos, por arriba de 180 tenés que poner insulina, ¿sí? Eso sistemáticamente. Bien, Pues, doctor, habíamos establecido como formato para la presentación que las consultas iban a ser hechas del icono, sin embargo, hay por los dos lados. tuyos que tienen levantada la mano y me parece que pudiéramos permitirles hablar si todavía están Totalmente. dados. Sí, Invitamos a la doctora María Lourdes Escalera. ponla con video así nos conocemos, al menos la Ok, cara. doctor. Te agradezco. Hola, doctora. Hola, doctor Lucio, ¿cómo está? Una pregunta, ¿cuál es la experiencia de ustedes de ver los pacientes? Hola, hola. Hola. Se cortó la doctora, no la escucho. Me salí, pero ahora volví a entrar. Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿cómo los controlan a los pacientes que hacen el debut diabético o que terminan con este dato hiperosmolar después de darlos de alta cuando son COVID? ¿Cómo están haciendo el control y en cuánto tiempo los controlan? ¿Han visto ya la normalidad o los mantienen todavía bajo medicación? Gracias. De hecho, es una muy, muy interesante pregunta porque la gestión de alta de estos pacientes es compleja, porque el paciente viene, por ejemplo, con metformina y con glibenclamida, por ejemplo, o gliclazida, ¿sí? No importa. Viene con dos orales y se tiene que ir con insulina, entonces tenemos que conseguirle la de insulina, la jeringa, tenemos que conseguir las tiras, sabiendo que tal vez ese paciente en 2 o 3 semanas puede ser que normalice, porque el paciente no se puede quedar hasta que normalice la glucemia. Entonces se va de alta y lo que procuramos es que cada uno de estos pacientes, el médico derivador o el médico receptor afuera, mm, el paciente se vaya con una cita consignada dentro de los 4 días con el médico receptor afuera, ¿sí? Entonces al cuarto día va con los controles de glucemia esos 4 días de la insulina y una guía que se le, un algoritmo donde le ponemos cómo disminuir la insulina, que es de a un 20% por cada, de acuerdo a los valores de glucemia que tenga el enfermo. Y lo que hemos visto que muchos pacientes a las 3 semanas quedan sin insulina y vuelven al esquema anterior de metformina sulfa. Entonces, al alta se van, pero con el turno dado, con el médico que la va a recibir para ajustarle el descenso de la insulina. Sí, es un tema complejo, muy complejo, porque se insulinizan muchísimo a estos pacientes durante la internación. Así que ese es el escenario, que también para ustedes debe ser complejo, porque los hospitales no solo los atienden lo mismo que los atienden en ambulatorio. Así que nosotros también lo pasamos. Que eso es un problema. Sí, sí. Muchas gracias, doctora Lourdes Escalera. No sé si todavía está conectado el doctor David Maldonado. Voy a habilitar el micrófono. Adelante, doctor Maldonado. No sé si está. Estoy conectado, no tengo preguntas por el momento, gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo y agradecerlo por haber respondido a la invitación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. La doctora Lina Ayala también levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna consulta? Adelante, doctora. Hay otra pregunta más que han puesto sobre hipoxia silenciosa. Esto es muy interesante. Ahora sí, ahora. Que pregunte la doctora, después les cuento las novedades sobre esto. Doctora Ayala, tiene la palabra, por favor. Doctora Ayala. Bueno, podemos avanzar con la pregunta, creo, doctor, del doctor. Zulma Rodríguez
pregunta, ¿alguna experiencia de COVID con hipoxia silenciosa? Eso es verdad. Lo que se ha visto es que estos pacientes tienen 89 de saturación y no tienen disnea, porque no tienen agua pulmonar, o sea, el agua pulmonar no está aumentada, o sea, que tienen como si fuera un edema pulmonar, pero no es cardiogénico. Y el agua que está es un agua que, como no aumentó el volumen pulmonar, sino que lo que hubo fue trasvasación de líquido hacia adentro del alvéolo, desde el capilar pulmonar, que eso es lo que se ha visto en las autopsias, estos pacientes, independientemente de diabetes o no, les va muy mal. Por eso los pacientes es normal cuando uno los ve en la sala, uno recorre y ve que los pacientes se ponen boca abajo, hacen el prono voluntario, pues se sienten más cómodos. Y uno no se da cuenta porque hasta que le pone el saturómetro y ve que tiene 86 de saturación. Y la otra cosa que hemos visto es que esos pacientes dicen, bueno, viene mejorando, día 12, 13, 14 de la enfermedad. ¿Cuánto satura? 94. Ah, mira qué bien. Pero lo haces caminar 50, 30 pasos y la saturación le cayó a 88. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es esto, que los hacemos saturar. ¿Y para cuándo le saco la bigotera? Cuando lo hago saltar la soga, hacer 2 flexiones, caminar 30 pasos, lo que ustedes quieran, y no cae la saturación, porque les cae 4 o 5 puntos la saturación solamente por caminar o por subir 5 peldaños en la escalera. Entonces, eso también, lo de la hipoxia silenciosa, independientemente de la diabetes, es un tema muy complejo que hemos aprendido con esta enfermedad. Nosotros teníamos el concepto que el paciente con 90 de saturación pedía algo, pedía aire, pedía oxígeno. Estos pacientes tienen 89 de oxígeno y se sienten fantásticos, están sentaditos. Y al no exigirles no pasa nada. Bueno, esto también es muy importante tenerlo presente porque la hipoxia, aunque sea silenciosa, genera arritmias y la arritmia genera muerte o infarto. Estos pacientes tienen mucho más infarto. Este es un escenario muy complejo que tenemos. Muchas gracias, doctor. Como usted decía, la invitación para que todos los asistentes puedan en su momento, si desean, escribirle directamente al correo electrónico. Hay una última pregunta, doctor, en el buzón del doctor Javier Alfaro. Me permite, la leo. Dice, en un paciente con cetoacidosis diabética, con una pancreatitis aguda, ¿el manejo de la insulina y la hidratación en cuanto a volúmenes cambia? No, en absoluto. Si la pancreatitis aguda está en los primeros 48, 72 horas, hay que ver qué score de Ransom tiene, y hay que ver además qué índice de gravedad por tomografía. Si realmente es una cetoacidosis porque detonó su célula beta, porque necrosó el 80% del páncreas, como hemos visto en algunos pacientes, hay que tratarlo como una pancreatitis grave. Y punto. Los volúmenes son exactamente igual y la reposición de insulina se repone como un diabético 1, pero exactamente igual. La glucemia es la que decide cuánta insulina le ponemos. Generalmente es un paciente que depende del estado de insulinoresistencia que tenga, pero con 0,2 por kilo va a andar bien. De insulina, va a andar bien. Sí, sí. Gracias, doctor. Creo que con eso hemos concluido la ronda de preguntas. Si usted me permite, doctor, puedo colocar su correo electrónico en la pantalla para que sus colegas lo puedan copiar. Perfectamente. Denme un segundito, por favor, lo vamos a hacer. criadolucio@gmail, lo pongo aquí. Fíjese que es fácil. Perfecto. De acuerdo. .com. Ahí está. Con lo cual, no tengo ningún problema. Bueno, espero que haya sido Muy útil, bien. les ayuda a hacer una mejor medicina y a transitar la ansiedad que nos pone. Esta enfermedad nos ha puesto en jaque a todos porque no sabemos, no tenemos tratamiento específico, no tenemos antisuero, no tenemos vacuna y los resultados nos está dando, estamos aprendiendo con la enfermedad. Entonces sé que esto nos genera mucha angustia y ansiedad a los médicos, tenemos que aprender a convivir con eso, no nos queda otra. Así es, doctor. Le agradecemos enormemente la deferencia, la invitación que le hicimos. Parece que ha sido una velada muy productiva, muchas preguntas que han sido respondidas y creo que la audiencia ha estado satisfecha en la medida de que han tenido las inquietudes y usted ha podido absorberlas. Agradecerle, doctor, en nombre de Droguería Inti, la línea Merck. Esperamos poder tener una próxima sesión en esta misma modalidad virtual
y nosotros les estaremos avisando de manera oportuna. Si usted, doctor, desea, puede hacer las palabras de despedida a todos los más de 330 asistentes que hemos tenido en este webinar esta noche. Bien, yo les agradezco al laboratorio el haber podido facilitar esto. He encontrado un montón de nombres de gente a que me une afectuosamente de tantos años de ir allá, a Santa Cruz o a La Paz, Cochabamba, así que les mando un abrazo, les digo que se cuiden mucho y que cuiden el espíritu. Mantengamos alta la esperanza de que esto nos va a hacer más sabios, más sanos, más fuertes y más solidarios. Así que hasta pronto, les mando un abrazo grande a cada uno. Gracias, doctor. Agradecer también a todos los representantes de la línea Merck que han estado trabajando en la difusión de la invitación para este importante evento científico, y en la parte de coordinación y logística nuestros colegas Eric Ibáñez en la ciudad de Santa Cruz y Gustavo González en la ciudad de La Paz. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, un gusto, doctor. Gracias por todo. Buenas noches.